Al doctor José Guerrero con el tema Las glándulas se volvieron malas, trastornos endocrinos en emergencia. El doctor José Guerrero es médico especialista en endocrinología y metabolismo por la Universidad de la República del Uruguay. Tiene un posgrado en metabolismo por la Fundación Favaloro de Argentina. Es catedrático de pregrado y posgrado de la Universidad Central del Ecuador y es médico tratante del Hospital General Docente de Calderón. Doctor José Guerrero, sea usted bienvenido y a partir de este momento usted puede compartir la pantalla para iniciar su presentación. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es esto de las emergencias en endocrinología. No sé si tenemos la imagen. Al momento tenemos la imagen, sí, emergencias en endocrinología y la foto del Hospital Docente de Calderón. Con ese inicio. Perfecto. Listo, doctor, bienvenido. El auditorio es Bueno, primero, muchas gracias. Saludando a todos los colegas, amigos, agradeciendo a los organizadores por la invitación. Son mis compañeros, colegas, compañeros de batalla que juntos combatimos enfermedades en las emergencias de nuestro hospital, que a propósito de eso es una emergencia muy bien organizada y bueno, siempre felicitándoles por el trabajo que ellos desempeñan. Nuestro hospital es un hospital docente en el cual muchos especialistas de gran renombre han concursado para ingresar en el mismo. Al frente tenemos el CGMED, que es el Centro de Investigaciones. Tenemos la torre de la parte donde está hospitalización y la torre donde está la consulta externa y la área administrativa. Les invito a conocer nuestra hospital escuela para el público que no conoce. Bueno, vamos a hablar de algunos temas, felicitando a los expositores previos. Muy buena charla, Dieguito, doctor Aguirre, el resto de expositores, muy buenas charlas. A veces en algún tema voy a cruzar un poquito, pero simplemente es por refuerzo nada más en lo que es el metabolismo de calcio desde el punto de vista del hiperparatiroidismo y del hipoparatiroidismo. Bueno. Vamos a hablar un poquito del coma mixedematoso. Sabemos que el hipotiroidismo es una enfermedad altamente prevalente en la cual vamos a ver que hay una incidencia grande de aparición de enfermedad de Hashimoto, que es la causa más prevalente de tiroidiopatía autoinmune. Actualmente el Ecuador, en el estudio realizado en el Eugenio Espejo por el doctor Jorge Luis Salazar, el doctor García, citan una alta prevalencia de cáncer en nuestro país y por lo tanto tenemos una cantidad de pacientes que son sometidos a tiroidectomía y también al tratamiento ablativo con yodo 131. Por lo que esperamos que aparezca este tipo de cuadros, que son muy poco frecuentes. Realmente se habla de una prevalencia baja de 5 a 8 casos por 1000 casos de hipotiroidismo. Obviamente los factores de riesgo más predisponentes para el coma mixedematoso será una tiroidectomía o una ablación por yodo. Antiguamente se hablaba de la sustitución ineficiente, ¿sí? Pero actualmente ya no vemos. Trabajamos en el Andrade Marín, en nuestro hospital, en otros hospitales de otros países y no hemos visto que haya una incidencia tan alta del coma mixedematoso. Probablemente es por el acceso a la levotiroxina, porque es barata, porque es accesible, por su vida media, entonces que es de 9 días a 12 días. Entonces realmente este cuadro lo vamos a ver muy poco o cuando haya factores desencadenantes. Obviamente cuando lo presentamos en emergencia también es impactante. Tuvimos en emergencia en nuestro hospital un paciente de 69 años, fue un caso interesante que vimos en la terapia intensiva también. Este paciente fue víctima del terremoto que tuvimos en el 2016, entonces este paciente dejó de tomar la levotiroxina, porque a pesar de que estamos en un mundo moderno con acceso a medicación y todo, ellos no tenían acceso a la levotiroxina. Entonces este paciente adulto mayor empezó a presentar síntomas de coma mixedematoso, que como les digo es algo
bastante raro de ver. Y ya les voy a contar en qué termina este caso, porque me pareció un caso muy interesante. Lo analizamos con el doctor Orozco, que es mi colega y mi compañero, también con los colegas de la terapia intensiva. Y bueno, la resolución y bueno, la conclusión no fue buena, pero realmente el impacto de la clínica que se mostró en este paciente es bastante interesante. El diagnóstico se hace principalmente determinando hipotermia, factores de complicación, como hablamos, este paciente no tomó la medicación por mucho tiempo. Había tenido el antecedente de una tiroidectomía por un bocio, el paciente lo llama vulgarmente coto. Puede presentar derrames pleurales, pericárdicos, peritoneales, y el antecedente de una TSH baja, con una FT4 baja, o una TSH alta, en el caso de un primario, con una FT4 baja. Sugerimos la realización de electrocardiograma, gases en sangre, electrolitos y creatinina como pool de emergencia, ¿sí? Algunos exámenes no los tenemos en el pool de emergencia, entonces son exámenes un poco más especiales. Esta hipotermia, hiponatremia e hipercapnia en el contexto de un paciente con antecedente de hipotiroidismo, sea este primario o secundario, es muy sugestivo de coma mixedematoso. Actualmente algunos autores lo llaman estado mixedematoso porque ya no vemos que realmente estos pacientes lleguen al coma. Entonces, vamos a ver que una T4 baja va a causar una disminución de la T3 intracelular que va a traer una afectación en el sistema nervioso central. Por lo tanto, vamos a tener una alteración del estado mental, va a haber una disminución de la termogénesis, por lo tanto, la consiguiente hipotermia, disminuye la sensibilidad de la hipercapnia y a la hipoxia. Este paciente puede presentar insuficiencia respiratoria, anoxia cerebral y coma. A nivel cardiovascular vamos a tener una disminución del inotropismo y del cronotropismo, con una disminución del bombeo cardíaco, un aumento de la vasoconstricción, una disminución del volumen circulatorio, una disminución de la presión, el shock y el coma. Y vamos a tener, en cuanto al balance de fluidos, un aumento de la permeabilidad vascular con secuestro de líquidos a tercer espacio, mayor retención hídrica. Por lo tanto, vamos a tener alteraciones como el sodio bajo. Y por lo tanto, el consiguiente coma, como nos habló el doctor Dieguito. En cuanto al manejo, muchos recomiendan el manejo en cuidados intensivos. La mayoría de los pacientes actualmente pueden salir en las emergencias. Lo malo, no tenemos tiroxina enteral para dar una dosis de carga de 300 a 400 microgramos, luego 50 a 100 microgramos diarios. Obviamente estamos en un mundo moderno en cual las guías son las que mandan, incluso en la parte legal. En el Ecuador solo tenemos T4, ¿no? Ni siquiera tenemos T3 para que actúe más rápidamente. En otros países donde contábamos con T3 podíamos dar T3 que tiene una vida media corta y un inicio de acción más rápido para mejorar estos pacientes. Una alternativa a esta tiroxina enteral es pasar por sonda nasogástrica, si el paciente puede deglutir, que lo deglute, y si no, por sonda nasogástrica, 100 microgramos de levotiroxina cada 3 o 4 horas por un día hasta que el paciente se despierte, hasta que el paciente se recupere. La dosis de esta levotiroxina no va a ser tóxica, pero es lo que contamos, es lo que les enseño a los alumnos, que tenemos que manejarnos lastimosamente con lo que tenemos, ya que tiroxina enteral en muchos países realmente ha desaparecido, entonces nos defendemos con la levotiroxina por vía enteral, total. Perdón, aquí es parenteral. Acá tenemos la levotiroxina de 500 microgramos, disolvente para solución inyectable, que es para la vía intravenosa. Sí, acá tenemos una foto, ni siquiera hay aquí. Bueno, tenemos que manejar los electrolitos, evitar una sobrecarga de fluidos. Hay que limitar la sedación porque la sedación induce un deterioro del coma mixedematoso. Algunos autores hablan de los glucocorticoides, ¿sí? Obviamente esto es un tema muy discutido, porque los corticoides disminuyen la conversión periférica de T4 a T3, por lo tanto, va a haber una recuperación más lenta, pero se habla de que vamos a controlar mejor los fenómenos inflamatorios a nivel del sistema nervioso central, pero como les digo, esto es un dato muy discutido. Hipotermia, en cuanto a la hipotermia, es importante no volver a calentar externamente al paciente. Actualmente hay unas mantas térmicas especiales para eso.
y eso es lo que podemos usar. Recomiendan los medios no físicos, recomiendan mantas frías, a lo mucho, y eso es, o sea, el manejo de estos pacientes no es difícil. Estos pacientes, la mayoría de nuestros pacientes se recuperan, la mortalidad es baja en relación al 1 al 2%, en relación a la patología que viene a continuación. Perdón. La tormenta tiroidea. En cuanto a la tormenta tiroidea, el cuadro clínico es de un inicio agudo. Al igual que el coma mixedematoso, tenemos un factor desencadenante para la tormenta tiroidea. Se va a dar en el contexto de un paciente con tirotoxicosis e hipertiroidismo. Una característica importante es que los pacientes deben tener un bocio visible. Se habla de nódulos con autonomía superiores a 2.5 centímetros o un bocio difuso, que sea un bocio grado 1, grado 2, pero la característica clínica importante es que debe haber bocio para que pueda desencadenarse una tormenta tiroidea. Se ha descrito pocos casos de tormentas tiroideas de origen extratiroideo, que se ha descrito en la literatura 1 o 2 casos, pero no hay muchos de esos. La característica importante es que debe tener un bocio. Entonces, tenemos en cuenta un inicio agudo, tenemos hiperpirexia, tenemos taquicardia, teniendo una variedad desde taquicardia supraventricular hasta un flúter o una fibrilación atrial, presencia de náuseas y vómitos, más agitación, temblores, afectación del estado mental. Los autores citan a la ictericia como un mal pronóstico. La tormenta tiroidea tiene una mortalidad. Es cierto que ha cambiado. Cuando nosotros estudiábamos este tema veíamos mortalidades de 50 a 70%. La mortalidad hoy en algunas series llega del 15 al 30%. Los factores desencadenantes pueden ser la suspensión de los antitiroideos de síntesis, infecciones, cetoacidosis, infarto, stroke, insuficiencia cardíaca, cirugías, el parto, trauma, yodo 131, medios de contraste. He revisado alguna literatura al respecto. La función de nódulos autónomos, de nódulos tóxicos, como la enfermedad de Plummer, también sería un factor de riesgo. Por lo tanto, que nos queda como lección, no pinchemos nódulos muy grandes y peor en el contexto de un hipertiroidismo. Teniendo en cuenta que la tormenta tiroidea es más susceptible a población vulnerable como es el adulto mayor y que ya tiene alguna arritmia de base. Perdón. Bueno, el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, primerito la clínica, ¿no? La clínica de una tirotoxicosis. Debemos ver desde la cabeza hasta los pies síntomas y signos: caída de cabello, sudoración, diaforesis, agitación psicomotriz, insomnio. Y vamos viendo episodios de cuadros diarreicos, temblores, taquicardias, palpitaciones, hiperventilación, aumento de la evacuación intestinal, eso, hiperreflexia. Son estados que debemos ver desde el punto de vista clínico. La temperatura, la hiperpirexia, vamos a ver temperaturas sobre los 39, 40, son datos que nos van a alarmar. No recomiendan igual los medios físicos porque a veces se le agarra el pañito de agua al paciente y se le va y se le pone, ¿no? También hay mantas especiales para esto y en nuestro medio mejor no le pongas nada, ¿sí? O recomiendan el tratamiento con acetaminofén como único medio antipirético. Evita usar los AINES, que ya vamos a hablar en cuanto al manejo. Vamos a encontrar pruebas hepáticas alteradas, tanto las transaminasas como las bilirubinas pueden subir. Las transaminasas pueden subir hasta 3N, lo máximo de lo normal. Puede haber una leucocitosis leve y también es un factor que promueve estados de hipercoagulabilidad. Obviamente la clínica es la que manda en el diagnóstico de una tormenta tiroidea, pero Burke y Bartovsky crearon una escala que nos sirve para orientarnos en cuanto a la conducta y manejo de este paciente. Por lo tanto, Burke y Bartovsky dicen que si tiene menos de 25 de puntuación de este score, no es tormenta tiroidea. Entre 25 y 44, probablemente es una inminente tormenta tiroidea. Y más de 45 ya es una tormenta tiroidea y este paciente amerita valoración por UCI. En cuanto a estos casos, hablamos, es 1 o 2 casos igual por cada 1000 pacientes que tienen tirotoxicosis. Es una prevalencia muy baja. Por lo tanto,
puntos de diálogo, de discusión, en el cual podamos decir, bueno, será mejor la escala de Uri-Bartovsky o la escala de la sociedad japonesa, que es lo más actual que tenemos, ¿no? La clínica es la que priva, pero sí nos da una pauta para tomar una decisión entre si mantener este paciente en emergencia, en base a los lineamientos que maneja la emergencia, o mandar ya al siguiente nivel, que sería terapia intensiva. Entonces, con un score más de 45, podemos manejar ya a este paciente en terapia intensiva. Les muestro acá un link que pueden acceder a la calculadora de una manera muy fácil, en el cual van a evaluar temperatura, dando sus puntajes respectivos, efectos del sistema nervioso central, disfunción gastrointestinal y hepática, frecuencia cardíaca, elementos de falla cardíaca congestiva, ¿está presente la fibrilación atrial, sí o no? Y eventos precipitantes. Esto nos va a dar el puntaje antes citado. Entonces, los japoneses crearon esta tabla que para algunas sociedades es un poco más objetiva. Entonces habla de un prerequisito para el diagnóstico, la presencia de tirotoxicosis con niveles elevados de triiodotironina, que es la T3, o de tiroxina libre, que es la T4. Manifestaciones del sistema nervioso central, fiebre mayor a 38, taquicardia mayor a 130, insuficiencia cardíaca, manifestaciones gastrointestinales. Y lo divide en varios grados. Según eso, se ven los requisitos para cada uno de los diagnósticos. Y también se ponen los puntos de exclusión. En base a esto también se toman los lineamientos si es un paciente que se puede manejar en emergencia o un paciente que se puede manejar en terapia intensiva. En cuanto al manejo, la atención inicial no nos debe faltar una TCH, una FT4, una T3, pero a veces mis compañeros de laboratorio no quieren hacernos esto porque no es un examen del pool que se acepta en emergencias, al menos en el segundo nivel, en el tercer nivel a lo mejor sí, pero con una FT4 y una FT3 a veces ya es más eficiente cuando no cuentas con una TH. Clínica obvia del paciente con el factor de antecedente patológico de tener una tirotoxicosis, la presentación de un electrocardiograma para determinar la taquiarritmia que está presente, una RX de tórax para ver los derrames pleurales o pericárdico, que sí se puede ver con este estudio claramente. Se puede pedir un eco tiroideo, ¿sí? No es algo inmediato, ¿no? Porque la manipulación de la glándula a veces libera más T3, entonces podemos empeorar el cuadro. La aparición de gasometría por el riesgo de hipoxia que puede haber, los electrolitos, que va a haber un aumento de intercambio en las membranas, por lo tanto debemos monitorizar electrolitos. La glucosa también podemos ver, se habla de una hiperglicemia, lactato, función renal y hepática para el manejo posterior. Vamos a manejar en cuanto a líquidos, ¿sí? Recomendamos una hidratación moderada, no una hiperhidratación, porque podemos empeorar una insuficiencia cardíaca, la administración de oxígeno, mantas de enfriamiento, antibiótico-terapia empírica, y en algunos casos recomiendan digoxina cuando se presente una FA y cuando tenga un criterio absoluto. Las tionamidas o antitiroideos de síntesis como el propiltiuracilo es el de elección. Tomemos en cuenta que el propiltiuracilo en el mundo ha sido, ya casi está por desaparecer, pero es el de elección para las embarazadas, por ejemplo, en el primer trimestre de embarazo y también para la tormenta tirotóxica. Por el tiempo de acción actúa más rápido que el metimazol. Entonces recomendamos dosis de 150 miligramos cada 6 horas o metimazol 20 miligramos cada 8 horas. Obviamente las tionamidas demoran en actuar. Entonces vamos a tener un paciente inestable por unas 24 a 72 horas hasta que las tionamidas actúan. Obviamente destaco que el propiltiuracilo actúa más rápidamente. Los beta bloqueantes, de estos se prefiere el propanolol porque disminuye la conversión periférica de T4 a T3, salvo que tenga alguna contraindicación. La dosis recomendada es de 40 a 80 miligramos vía oral cada 6 horas. Y en caso de que el paciente tenga alguna alteración como broncoespasmo, recomiendan las guías usar esmolol en caso de asma 0,25 a 0,5 miligramos por kilo intravenoso. Los glucocorticoides como la dexametasona, como les había dicho en el caso anterior, porque disminuye
disminuyendo de igual forma que los beta bloqueantes la conversión periférica a dosis de 2 miligramos intravenoso cada 6 horas o la hidrocortisona 50 miligramos cada 6 horas. Tomemos en cuenta que la tormenta tiroidea es un factor desencadenante de una insuficiencia suprarrenal secundaria. El uso de yoduro de potasio a 5 gotas para la fase aguda ha servido mucho para controlar este tipo de pacientes, principalmente cuando vienen con convulsiones o con una hiperpirexia bastante importante o con un cuadro de una fibrilación atrial inclusive refractaria al tratamiento. Usamos yoduro de potasio en 5 gotas, más o menos 2 veces al día. Tenemos acá como solución de Lugol, si se consigue. Igual es una solución que los endocrinólogos y los clínicos usamos para la preparación de cirugías de bocios grandes en este tipo de pacientes cuando administran cirugía, cuando necesitan cirugía, perdón. El ácido iopanoico, que es el contraste que usan los imagenólogos, podemos usar a razón de 0,5 gramos intravenoso bit, o el ioexol de 0,6 gramos intravenoso bit. Podemos usar como una alternativa, desde luego con el monitoreo de litio en suero, 300 miligramos cada 6 horas. La plasmaféresis es otra opción. Y también algunas guías recomiendan el uso de colestiramina o colestipol a razón de 20 a 30 gramos por día. Es necesaria la corrección del factor desencadenante y las alteraciones hidroelectrolíticas. Como citamos, la infección es uno de los cuadros más prevalentes. Y corregir los trastornos de los electrolitos. El acetaminofén es el fármaco preferido para la hiperpirexia. No recomiendan los AINES porque desencadenan estados de afectación procoagulante y empeora la vasodilatación, la falla cardíaca porque promueve la vasodilatación. Bueno, un cuadro tampoco muy pocas veces visto en mi carrera de endocrinólogo de 11 años, casi 12, nunca he visto una parálisis periódica tirotóxica, más citado en algunos ateneos de la clínica, en el cual se ha visto pocos casos. Y también la probabilidad de que caiga un paciente en esto es muy baja, pero tenemos que tener la idea, porque sí nos puede tocar uno de estos pacientes, ya que estamos en un mundo globalizado y al igual que el COVID, nosotros viajamos para todo lado. Entonces, un cuadro clínico en relación al hombre-mujer es 17 a 1 más prevalente en el hombre. Entonces, ¿qué me debo imaginar para una parálisis periódica tirotóxica? Debo imaginarme un hombre asiático con parálisis flácida ascendente, con antecedente de ejercicio vigoroso, ingesta de alcohol o de hidratos de carbono, que es lo que puede desencadenar esta parálisis periódica tirotóxica. Puede estar presente en varias etnias, libaneses, turcos, se ha visto también en población afroamericana y también en algunos hay reportes de pacientes de origen latino. Presenta calambre, rigidez que progresa a debilidad ligera y finalmente parálisis total. La parálisis es bastante parecida a la del Guillain-Barré que todos conocemos, entonces debemos hacer hincapié como uno de sus diagnósticos diferenciales. Puede haber una afectación cardíaca por la disminución del potasio. Entonces, vamos a analizar por qué sucede en la parálisis periódica tirotóxica. La T4 alta va a producir una respuesta adrenérgica mayor y un aumento de la resistencia a la insulina. Esto va a causar un aumento de la actividad, bomba de sodio, potasio, ATPasa. Esto va a causar una disrupción en los canales iónicos, con una depresión del calcio intracelular, con la consiguiente hipocalemia, un aumento en la hiperpolarización y por lo tanto la fibra muscular produce su parálisis periódica. Parálisis periódica tirotóxica, en cuanto al diagnóstico, debo diferenciar de una parálisis periódica familiar, ¿sí? Que sí se ha visto frecuentemente, pero el antecedente es que varios parientes antes lo tienen y no se relaciona con el antecedente de tirotoxicosis. Y el Guillain-Barré, ¿sí? Que es un trastorno neurológico de parálisis progresiva. Y la porfiria aguda intermitente, que es un trastorno metabólico también, guiado por los hidratos de carbono, que es lo que hace que sea su diagnóstico diferencial. En este caso no tenemos el antecedente tampoco de tener una tirotoxicosis,
y peor, un bocio tóxico. Hay ausencia de antecedentes patológicos familiares. Lo vamos a detectar, tenemos un paciente con tirotoxicosis y potasio bajo. Ahí vamos a pensar en la parálisis periódica tirotóxica. Este es el boom del diagnóstico clínico. Y tenemos que tener en cuenta que estos pacientes pueden venir con hipofosfatemia e hipomagnesemia, que son trastornos que van a empeorar el potasio bajo y donde tenemos que entrar en cuanto a su manejo si es que amerita. Y la realización de un electrocardiograma también es importante porque se acompaña de taquiarritmias de este tipo de trastornos. En cuanto al manejo, recomendamos suplementos de potasio oral y controlar el potasio sérico. Bueno, las guías dicen cada 2 horas, en nuestros hospitales podemos hacerlo cada 4 a 6 horas a lo mejor. El uso de propanolol oral, 60 miligramos cada 6 horas, usamos una dosis un poquito más alta. Y el uso también de antitiroideos de síntesis tipo propil, tiburacilo y metimazol también son de mucha utilidad. Las guías recomiendan en su mayoría evitar potasio intravenoso y glucosa intravenoso, porque ya sea el potasio intravenoso por fenómeno de feedback y la glucosa como fenómeno tapón, van a causar una depresión más severa de los niveles de potasio en sangre. Entonces recomiendan el uso de agonistas, recomiendan también evitar el uso de agonistas beta-adrenérgicos tipo isoproterenol, porque también se habla de que puede depletar más el potasio. Bueno, otro trastorno, bueno, cada vez menos prevalente, también es muy poco prevalente, pero sí lo debemos sospechar cuando usamos el antiarrítmico amiodarona. La amiodarona tiene en su componente 37.5% de yodo. Más o menos el requerimiento diario de yodo de una persona normal es de 150 microgramos a 250 microgramos de yodo. Pero el tratamiento con amiodarona nos da entre 5.000 a 6.000 microgramos de yodo diario. Entonces, ¿qué obtenemos con esto? Una hiperestimulación de la célula folicular. Por lo tanto, va a haber 2 tipos de daño. Se habla de 2 tipos de daño. Esto va a causar ya sea una estimulación de la célula para que produzca más levotiroxina y más T3, o una inhibición, puede haber cualquiera de estos 2 factores, es una teoría, y la segunda teoría que habla de una citólisis folicular, que habla de una destrucción de los folículos tiroideos. Entonces, estas son las 2 teorías por las cuales la amiodarona puede causar este daño. Se sospecha más prevalentemente cuando llevamos usando amiodarona entre 6 meses a 12 meses, mínimo por el lapso de 6 meses. Obviamente sabemos que el fenómeno de Jod-Basedow puede desencadenar esto, hablando de que el hiperestímulo con yodo va a deteriorar el proceso. A diferencia de, por ejemplo, de la tormenta tirotóxica, que usábamos yodo para frenar el proceso, ¿sí? Entonces, para producir el fenómeno Weichakov, se entiende como que le doy yodo a la glándula para que la glándula deje de sintetizar T4 y T3. El fenómeno Jod-Basedow es al contrario. Cuando nosotros usamos compuestos derivados del yodo, debemos usar máximo por el plazo de 3 días, porque el uso continuo mayor a 3 días favorece al fenómeno Jod-Basedow, que es más bien una hiperestimulación del tirocito y del folículo para secretar más T4 y más T3. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. El cuadro clínico puede presentarse como un hipotiroidismo, puede presentarse como un hipertiroidismo. El diagnóstico lo vamos a tener con una TSH elevada o con una TSH suprimida y el antecedente patológico familiar de una tiroiditis autoinmunitaria, como por ejemplo Hashimoto o una subaguda. Tomamos en cuenta que de 6 a 12 meses de tratamiento es uno de los factores de riesgo. Hay un aumento también del volumen glandular. Podemos encontrar taquicardia, taquiarritmias, como la fibrilación atrial. Y usamos muchas veces la captación o una gammagrafía tiroidea para hacer el diagnóstico diferencial de una tiroiditis como tal versus de una tiroiditis por amiodarona. ¿Sí? En el cual la captación en la tiroiditis por amiodarona puede ser una glándula captante versus la tiroiditis normal o autoinmune en el cual no vamos a captar radioyodo o MIBI u octreotino.
Bueno, en cuanto al manejo, recomiendan interrumpir la miodarona si es que fuese necesario, ¿no? Aunque la mayoría de cardiólogos prefieren no retirar. Usar beta bloqueantes, ya habíamos hablado del uso del propanolol. Antitiroideos de síntesis, recomendado el metimazol, porque como les había mencionado, el propiltiuracilo está por desaparecer porque es altamente hepatotóxico. Entonces, el gol estándar viene a ser el metimazol. Recomiendan el uso de perclorato de potasio para la reposición, 200 miligramos cada 6 horas, colestiramina, 20 a 30 gramos por día, también el uso de corticoides, 40 miligramos al día para la tiroiditis aguda. Normalmente no tiene por qué doler este tipo de tiroiditis, pero en medicina 1 más 1 puede ser 5 y nada es 100% absoluto. Y lo que las guías dicen y los libros dicen, a veces en el día a día vemos cosas distintas. Entonces sí, a veces se presenta una glándula demasiado hinchada y demasiado sensible, para lo cual podemos usar la prednisona 40 miligramos al día para evitar la fase de tiroiditis aguda. Y en algunos casos, incluso cuando no se nos puede controlar, que sí nos ha pasado en algunas circunstancias en hospitales de tercer nivel, terminamos haciendo una tiroidectomía, habiéndole preparado al paciente ¿con qué? Con el fenómeno de Wojciechov, inhibiendo la secreción de T4 y T3, dándole yodo por 3 días para enfriar la glándula. Ahora vamos a pasarnos, vamos más abajito, de la tiroides vamos a las suprarrenales. La insuficiencia suprarrenal aguda es cada vez más prevalente por culpa de los médicos, porque usamos corticoides para todos. La verdad es como el matrimonio. Necesitamos a las mujeres, pero a veces no las queremos, pero son necesarias. ¿Por qué? Porque tienen eventos adversos severos, porque el uso crónico puede traer consecuencias irreversibles, pero para la fase aguda, como yo les digo a mis alumnos, el corticoide es mágico, nos salva de todo. Cuando no sabes qué tiene un paciente a veces y no sabes qué darle, el corticoide lo mejora. Igual en este caso, le damos corticoides al paciente para todo. Entonces nosotros somos los culpables de insuficiencia suprarrenal aguda presente en el medio en general, principalmente en las emergencias. Entonces debemos hacer un abordaje en base a de si es una insuficiencia adrenal primaria o secundaria. El cuadro clínico. Vamos a tener el antecedente de una insuficiencia suprarrenal o el antecedente de una cirugía hipofisaria o de un traumatismo cráneoencefálico. Vamos a tener el antecedente de una enfermedad aguda, una infección, un infarto agudo de miocardio, una apendicitis, el antecedente del uso de ketoconazol, aminoglutetimida, etomidato o mitotano, que son drogas altamente tóxicas para las suprarrenales, el uso de fenitoína, que disminuye el metabolismo de los corticoides, de los glucocorticoides, bloqueando su vía, al igual que la rifampicina. Entonces se caracteriza por tener un inicio agudo, caracterizándose por náusea, vómito, en algunas ocasiones hiperpirexia, puede haber dolor abdominal, deshidratación, hipotensión y el gol estándar que podría ser el choque, que es lo que nos preocupa a todos. Normalmente en la rural, como les digo a los chicos, en la rural o en el nivel 1, no contamos con todas las herramientas necesarias, pero la sospecha clínica es más que suficiente para realizar un diagnóstico. Si tú me dices, tengo un paciente que tiene hipotensión, que le hice una glucosa capilar y tiene 40 de glucosa, y tiene el antecedente de una cirugía hipofisaria, o por último, tiene el antecedente de una patología autoinmune, puedes pensar en una insuficiencia suprarrenal. Entonces, el diagnóstico clínico es más importante que el resto de cosas que vamos a hacer, y también lo mismo va a ser para el seguimiento. El diagnóstico va a darse básicamente por hiponatremia e hipercalemia. Un cortisol bajo. En emergencia, no sé si todos tengan chance de hacer un cortisol, la mayoría de lugares no podemos. Y crónico en su modo no sirve para nada. Entonces el cortisol no es relevante, más sí la hiponatremia, la hiperemia, la hipoglicemia. Y obviamente la clínica.
La CTH. La CTH nos sirve para saber si es primaria o secundaria. Si la CTH es alta, mayor a 52 picogramos, podemos pensar que se trata de una primaria. Si es normal o baja, pensamos que se trata de un trastorno de insuficiencia suprarrenal aguda secundaria. Nos puede servir de utilidad la ecografía abdominal y la TAC para ver, en caso, por ejemplo, de hemorragias o de metástasis o inclusive de procesos infecciosos, unas suprarrenales aumentadas de tamaño. Sí, cuando en fase cuando ha sido víctima de una tuberculosis, las suprarrenales más bien están chiquititas cuando están afectadas. Entonces, para eso nos va a servir, o para ver suprarrenales crecidas o atrofiadas. La ecografía o la TAC. En cuanto al manejo, volviendo a la anterior, perdón que me salte de coles andados, el nivel de cortisol tiene que ser menor a 5 microgramos de cilitro para pensar que hay una insuficiencia. Descarto totalmente la insuficiencia cuando es mayor a 20, pero como les digo, no tenemos cortisol, más importante es la clínica, el sodio, la glucosa, eso es más importante. Si logramos un cortisol en la fase reaguda, menor a 5 nos da el diagnóstico, mayor a 20 nos quita el diagnóstico. ¿Y qué hago entre el 5 y el 15? Entre el 5 y el 15 hago una prueba de cosintropina o ACTH recombinante, en el cual inyecto 250 microgramos de ACTH recombinante, y si el cortisol después de la inyección sube a más de 20, teóricamente descarto el diagnóstico. Si es menor a 20, asevero el diagnóstico con la prueba de la cosintropina o ACTH recombinante, que tampoco lo tenemos acá. Entonces, el diagnóstico de mis el manejo, volviendo a esta diapositiva, vamos a usar corticoides de vida media corta, de acción rápida y de preferencia que tengan actividad glucocorticoide y mineralocorticoide. De todo el pool de glucocorticoides que tenemos, el que tiene más actividad mineralocorticoide es la hidrocortisona. Perdón que vuelva a la tabla anterior, pero sí es importante que sepan las equivalencias de los corticoides en el momento de que tratemos a los pacientes, y debemos defendernos con lo que tenemos. A veces me llaman alumnos de la rural y dicen, doctor, tengo dexametasona y tengo un Addison aquí, un paciente totalmente bronceado. Entonces, yo le digo, ¿qué tienes? Tengo dexametasona. Bueno, dale dexametasona. Entonces, debemos manejarnos con lo que tenemos. A veces están en medio del oriente, nos llaman a 18 horas de aquí. ¿Qué tienes? Bueno, no tengo intravenoso. Dale prednisona. Perfecto, dale prednisona. Entonces, podemos manejarnos con combinaciones de fármacos orales o intravenosos, obviamente cuando las guías nos dicen con un manejo intravenoso que es lo más adecuado. Pero si no lo tienes, debes usar lo que tienes a la mano. Peor, no hagas lo que hacen otros, no hacer nada. El no hacer nada con estos pacientes es quitarle tiempo y empeoras el cuadro clínico de este paciente. Entonces, recomendamos usar hidrocortisona 100 miligramos intravenoso de inicio y luego 50 a 75 miligramos intravenoso cada 6 horas durante 24 horas. E ir bajando la dosis durante las 72 horas subsiguientes, administrando cada 4 a 6 horas, porque acuérdense que la vida media de la hidrocortisona es de 4 a 6 horas. Normalmente se dice que después de la última dosis de hidrocortisona, puedes pasar a la vía. Ha ido mucha evidencia con la intercalación de productos intravenosos y tomados, y esa vía oral nos da intravenosos con dosis pequeñitas de oral para empezar. Ahora, el manejo de la insuficiencia suprarrenal aguda de origen suprarrenal es un poco distinto a la de origen hipofisario o hipotalámico, ¿no? Tomemos en cuenta que cuando la afectación es hipotalámica, van a dañarse la vía de los glucocorticoides. Cuando la afectación es suprarrenal,
van a dañarse tanto los glucocorticoides como los mineralocorticoides, como los andrógenos sexuales, que actualmente en las guías es mandatorio la reposición de la dehidroepiandrosterona para calidad de vida de estos pacientes. Entonces, estudios como por ejemplo el estudio de los japoneses dice que en insuficiencia suprarrenal aguda no es necesario en la secundaria dosis tan altas de corticoides o dosis fisiológicas como son la secreción normal de una equivalencia de prednisona de 7.5 miligramos en un adulto de 60 kilos promedio. Por ejemplo, ¿sí? Hay pacientes que pueden usar 3 miligramos de prednisona, hay pacientes que pueden usar 3 miligramos de deflazacor en una insuficiencia suprarrenal secundaria, pero si es un trastorno primario, necesitamos siempre dosis mayores. Y además de la reposición de mineralocorticoides, como la fludcortisona, a dosis de 0,1 miligramo por día, para mantener los electrolitos y los líquidos en el rango adecuado y recuperar la presión del paciente. Por ejemplo, si yo desteto a este paciente de hidrocortisona a solo prednisona, al de una falla suprarrenal primaria, este paciente no se va a reponer 100%. Necesito de ley de fluorocortisona. Esto tienen que tener en cuenta, muy importante. Si es un daño secundario o porque, qué sé yo, el neumólogo le estaba dando 40, 80 miligramos de prednisona a diario y a la paciente se le ocurrió quitarse porque leyó que los corticoides le hacen mal, entonces podemos solo con glucocorticoides destetar al paciente de los mismos corticoides, ¿sí? Con el destete progresivo, con glucocorticoides. Hay que tener en cuenta que cuando inhibimos farmacológicamente la glándula suprarrenal o el eje hipófiso-adrenal, este puede quedar noqueado entre 6 meses a 12 meses. Y recuerden también que la susceptibilidad al destete de corticoides es individual, ¿sí? Así como hablábamos del manejo individualizado de la diabetes, en insuficiencia suprarrenal los corticoides son sensibles para cada uno de los pacientes. Entonces, yo puedo tomar 20 miligramos de prednisona por 4 o 5 días, me quitas y a lo mejor te hago una insuficiencia suprarrenal. Cuando me van a decir, pero doctor, de 18 días a 21 días, dice la literatura, en dosis equivalentes a 20 miligramos. Estoy de acuerdo, pero la susceptibilidad es individual para el destete de corticoides. No todos responden de la misma forma. Entonces, a lo mejor una restitución con dosis pequeñitas de corticoides y progresivas va a hacer que hagas el destete de estos pacientes. Actualmente sí es un problema y tenemos en la consulta privada principalmente pacientes que estamos destetando de corticoides poco a poco, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Y estos son pacientes que obviamente pueden terminar en una falla adrenal porque no cumplen los criterios. Por ejemplo, cuando se van a la casa de la consulta externa, tenemos que decirle que en caso de estrés, que le saquen una muela, le dé una faringoamigdalitis, una infección viral, suba la dosis. Normalmente a veces no se le aconseja al paciente. O se le dice, señora, use un distintivo, una cadenita, una pulsera donde dice que usted es tomadora crónica de corticoides. Casi mis pacientes en el hospital, ninguno viene con esos distintivos. A pesar de que por suerte hay que escribirlo, ¿no? Hay que escribirlo que el paciente use esos distintivos. De tal forma que si un paciente de estos te llega a emergencia y no sabes que tiene una falla suprarrenal, te llega en coma y en shock, ¿qué haces? No lo vas a sacar solo con líquidos o con vasoactivos. Necesitas de ley corticoides. Ha pasado muchas veces en hospitales de segundo y tercer nivel. Bueno, debemos restituir las pérdidas de sal y fluidos y debemos tratar la enfermedad desencadenante de esta insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces, si sospechamos de una causa desencadenante, vamos a evaluar ACTH y cortisol cuando sea necesario. La clínica es la mandatoria y vamos a hacer un tratamiento inmediato. La sola sospecha clínica manda tratamiento, colegas. La sola sospecha clínica manda tratamiento. Entonces, si estoy en el oriente, un hospital de segundo nivel o básico, no voy a esperar a tener un cortisol para empezar a reponerlo. Lo voy a reponer salvo que el paciente tenga contraindicación para el uso de corticoides. Hay que tomar en cuenta que cuando tenemos trastornos hipofisarios o, por ejemplo, un síndrome poliglandular autoinmune acompañado de hipotiroidismo, el uso de la levotiroxina puede desencadenar una insuficiencia suprarrenal. Por eso en estos pacientes en los que tenemos dañado la parte adrenal y la parte tiroidea, siempre restituyan primero la parte adrenal. Siempre restituyan primero la parte adrenal y luego la parte tiroidea.
¿Sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, con la sospecha clínica de una insuficiencia suprarrenal, el tratamiento, chicos, es mandatorio. Entonces, vamos a darle soporte hidroelectrolítico al paciente, glucocorticoides a alta dosis intravenoso si cuento, y si no, a alta dosis vía oral. Con lo que tengas, te defiendes y tienes que hacer un tratamiento de la causa desencadenante. Estabilizas al paciente y ahí sí le estudias qué le pasó. Entonces, cuando es primario, glucocorticoides y mineralocorticoides; cuando es secundario, solo glucocorticoides a dosis bajas. Ya terminamos en 10 minutos. Apoplejía hipofisaria. Esto es un diagnóstico realmente difícil. Y a veces la mayoría de los pacientes se puede diagnosticar porque vienen con el antecedente de un tumor hipofisario, de una masa hipofisaria tipo craniofaringioma o un macroadenoma hipofisario, el antecedente de una hiperprolactinemia, o simplemente el antecedente del parto, como por ejemplo el síndrome de Sheehan, en el cual va a haber una hemorragia en la hipófisis o una zona de infarto en la hipófisis. Entonces, cualquiera de estos dos tipos de trastornos va a haber en la apoplejía hipofisaria. Puede presentarse de varias formas: la sola hemorragia con una distensión inflamatoria de la zona, o el llenado de un depósito hemorrágico en la silla turca, que va a causar la serie de síntomas o signos que vamos a hablar a continuación. El antecedente es importante. 10% de los pacientes con apoplejía hipofisaria no tienen el antecedente de esto, y ahí sí tenemos que técnicamente ser adivinos, pero no es tan de ser adivinos, porque simplemente va a ser el paciente que viene con una cefalea intensa, con afectación de pares craneanos 2, 3, 4 y 6. Entonces nos debe hacer sospechar. ¿Por qué? Porque te dice, yo tengo visión en túnel y no veo hacia los lados. Este paciente tiene una hemianopsia bitemporal. Entonces, ¿dónde está la afectación? Probablemente en el quiasma óptico. Y ahí al ladito, ¿quién está ahí? Y con estas características clínicas, un paciente que ve en túnel y que se está desmayando, que tiene hipotensión ortostática, ¿sí? O una mujer que así de repente se le cortó la regla de buenas a primeras con cefaleas intensas e incluso alteraciones visuales como la hemianopsia citada o con una maurosis total. Entonces, esa es la clínica del paciente. También aquí el diagnóstico de la apoplejía hipofisaria básicamente es clínico. Entonces, debe haber el antecedente en el 90%, en el 10% no las hay. Un parto puede ser un antecedente, pero en el parto es más fácil porque a la mujer se le secó la leche de golpe, viene con una cefalea intensa, alteraciones visuales y nadita de leche. Entonces, ahí ya sospechas automáticamente de eso. Entonces, es repentino, hay el antecedente de un tumor hipofisario conocido. Factores de riesgo son la cirugía cardíaca, las pruebas dinámicas de la función hipofisaria, que antes se hacía, actualmente no las hacemos mucho porque no tenemos los reactivos, trauma craneoencefálico, trastornos hemorrágicos, hipertensión arterial e inclusive el uso de terapia anticoagulante. Hay una cefalea muy intensa, más las alteraciones visuales que ya habíamos hablado y la afectación de los pares craneados citados, más hipotensión. El diagnóstico inicial se puede hacer, las guías recomiendan TAC en las primeras 24 a 48 horas y después de este tiempo resonancia magnética nuclear en T1 o en T2. Y la función hipofisaria. Acuérdense de que cuando hablamos de que trate todo el pool de hormonas, las que más pueden afectarse son las de la hipófisis anterior y de la hipófisis posterior. En la hipófisis anterior, ¿cuál es la más importante para seguir vivo? La ACTH, para que provoque la hormona, los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Entonces, esa es la que debo valorar primeramente. Doctor, estoy en hospital básico, en hospital de segundo nivel, no tengo esos reactivos, entonces la clínica es mandatorio. Una tomografía le puedes hacer lesiones en la silla turca, necrohemorrágicas o isquémico-hemorrágicas ocupativas, que van a estar ocupando el techo celar y los senos cavernosos donde están los pares craneanos 2, 3, 4 y 6. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de estos pacientes con la caída del párpado por la afectación del par craneal 4 y 3. Entonces tenemos este tipo de afectación. Este es un paciente con una apoplejía hipofisaria. En cuanto al manejo, entonces, no toda la apoplejía hipofisaria es neuroquirúrgica, ¿sí? Se habla de una cirugía de descompresión tras septo esfenoidal, perfecto, de acuerdo, viene a ser la de elección.
pero muchos pacientes ya propegiaron, ya tuvieron su necrosis, ya tuvieron su hemorragia, ya solo vienen con afectación visual y con afectación hormonal. Entonces, a ese paciente lo que debo hacerle es un manejo clínico. Recomendamos el uso de la dexametasona, 4 miligramos intravenoso 2 veces al día, o la hidrocortisona a dosis de 100 miligramos intravenoso cada 6 horas, con destete progresivo en las próximas 72 horas. No nos debe faltar la dexametasona, la reposición hídrica y con el neurocirujano evaluar la necesidad de una descompresión del suelo celar. Bueno, me quedan 5 minutos. Vamos a hablar un poquito, Dieguito ya habló mucho de esto, perfecto, de las crisis hipercalcémicas. Yo me voy a enfocar más bien en lo que es el hiperparatiroidismo. Es una causa de hipercalcemia severa por la osteoitis fibrosa quística que puede haber por el aumento de la osteoclastogénesis. Entonces, esto es una de las causas, tomando en cuenta que Dieguito sí nos dijo que la causa más prevalente de hipercalcemia severa a nivel hospital son las enfermedades malignas, incluso de las enfermedades que vamos a hablar en la siguiente exposición. Entonces debemos tener en cuenta que el hiperparatiroidismo es causa también de hipercalcemia y puede ser esta severa también. Bueno, los diagnósticos del calcio total o iónico, no nos olvidemos siempre de corregir. El calcio total es más barato, que se corrige con albúmina. El calcio iónico es el más preciso, pero es el más caro. Aumentamos el calcio total en 0,8 miligramos por cada 1 gramo de albúmina que este baje. Y a veces es importante medir la paratormona. Tomen en cuenta que en el Ecuador vamos a tener una paratormona muy mentirosa. Muchos países, los que lanzaron estos estudios, son países que tienen 4 estaciones. Nosotros estamos en el centro de todo, entonces sí tenemos, al menos en la sierra, un déficit de vitamina D que me va a traer un aumento mentiroso de la paratormona que puede pensar en una hipertrofia o en un tumor o en un adenoma de paratiroides. Debemos medir el receptor o la proteína receptora de paratormona, que está bastante prevalente en los tumores tipo mieloma, con cáncer de mama, un cáncer de próstata, y también tener la medición de 25 vitamina D, que la vamos a encontrar baja principalmente en la sierra, porque todos andamos arropaditos. Los manejos, bueno, ya habló el Dieguito muy bien, no voy a tocar este tema. En cuanto a la hipocalcemia aguda, voy a hablar un poquito del hipoparatiroidismo. El hipoparatiroidismo hablamos posterior a una cirugía de tiroides y paratiroides. Puede haber una depresión de magnesio. Bien, hay otras etiologías. Hablemos un poquito del síndrome de hueso hambriento. El síndrome de hueso hambriento es un efecto de necesidad impetuosa del hueso de meter calcio de espacio extracelular a la célula, después de una cirugía de paratiroides. Entonces, normalmente son hipocalcemias severas que se van recuperando entre 3 y 7 días. Puede empeorar esto en presencia de la alcalosis y también puede aparecer cuando hay agentes tipo antineoplásicos como la doxorubicina y la citarabina. Tenemos que tener en cuenta que la clínica también priva. Mi profesora Beatriz Mendoza, que es la grado 5 de la cátedra en este momento, nos enseñaba que la clínica es más importante que los valores de calcio. Y sí, chicos, la clínica es más importante de los valores de calcio. Tomando en cuenta que tenemos el signo de Trousseau, ¿sí?, que es el reflejo carpopedal, y el signo de Chebostel debajo del arco cigomático, para ver hipocalcemia como tal, más el antecedente de una cirugía de tiroides o paratiroides, o de alguna enfermedad autoinmune, o de cualquiera de estos factores de riesgo, con una alteración electrocardiográfica y la causa de muerte más importante, que es el espasmo laríngeo. Solo 2 cositas y ya me queda solo una diapositiva. La hipocalcemia aguda, el diagnóstico se da clínicamente, es lo más importante. Debemos medir el calcio sérico y la albúmina, la paratormona, la vitamina D, el magnesio. Es importante en el control evolutivo de estos pacientes medir la calciuria en orina de 24 horas, ya que no debe exceder hasta 4 gramos por kilo de peso la calciuria. Más de esto estamos tratando de filtrar al riñón lo más que podamos y vamos a causar complicaciones del aumento de la excreción de calcio en el túbulo. Y drogas que
pueden empeorar esto, como son los bifosfonatos, la calcitonina, la asparaginasa, el cisplatino y el foscarnet, que se usa para el tratamiento de enfermedades como la infección por citomegalovirus. El manejo, como ya lo dijo el Dieguito en las últimas diapositivas, es bastante intrigado, hay mucha discusión. La respuesta al gluconato de calcio intravenoso es bastante buena en este tipo de pacientes. Recomendamos siempre usarlo en dextrosa en agua, chicos, no lo usen en solución salina. Y la reposición a calcio elemental debe ser de 1 a 3 gramos de calcio elemental. Acuérdense que el carbonato de calcio y el citrato que nos venden no tiene calcio elemental 100%, apenas del carbonato de calcio el 40% de lo que te pinten es el calcio elemental. Y además, el objetivo del tratamiento de la hipocalcemia es tenerla en el rango bajo de lo normal. Si lo normal es de 8,5 a 10,5, tú tenle entre 7,5 y 9, tenga el calcio. Siempre en el rango bajo, porque una reposición o le llevas a valores normales, vas a causar efectos adversos como la calcificación de los núcleos de la base o una nefrocalcinosis. Y el tratamiento con paratormona sintética, no lo tenemos en el país también, pero en otros países sí los podemos conseguir. Agradezco a mis escuelas, Facultad de Medicina de la Universidad Central, Facultad de Medicina de la Universidad de la República, mis casas principales donde me formé, Hospital Carlos Andrade Marín, Hospital Bozán de Esquito, el Hospital Pereira Rosell y el Hospital de Clínicas. Es un gusto haber compartido con ustedes esta noche. Estoy presto a cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor, por esta exposición. Le agradecemos de parte de los expositores. Tenemos unas preguntas que han surgido durante la exposición, puntualmente con respecto a el manejo de estas enfermedades, pues estas condiciones que pueden ser no tan frecuentes como lo es la tormenta tiroidea que habíamos hablado al inicio. Y habíamos comentado en el caso de la insuficiencia suprarrenal, por ejemplo, el manejo que le haría un médico rural. En este caso, en el remoto caso de que nos enfrentemos a una tormenta tiroidea, ¿cuál sería el manejo que le podríamos dar de soporte al paciente hasta llegar a un nivel mayor, un segundo nivel, un tercer nivel? Bueno, si estamos en un paciente, que también hemos tenido pacientes, me parece que en Anegalito nos mandaron un paciente así. Entonces, es un paciente, si tienes propiltiuracilo, nosotros no tenemos distribuidor en el estado que nos venda propiltiuracilo de metimazol, pero sí se puede comprar, sí se puede comprar y por suerte es barato. Entonces, te darán chance de ambulancia, qué sé yo, en 24 horas, en 18 horas, el tiempo que sea. Entonces, hasta eso tú al paciente le puedes dar 150 a 300 miligramos de propiltiuracilo cada 4 a cada 6 horas. Tienes el acceso a beta bloqueante, propanolol, 40 miligramos cada 6, cada 8 horas. Y también tienes glucocorticoides. Dale, si no tengo dexaprednisona, como dice la guía, voy a usar hidrocortisona. Si no tengo hidrocortisona, voy a usar dexametasona, ya que los glucocorticoides, como les dije, inhiben la conversión periférica. Entonces, son recursos que puedo tener en un centro de salud del nivel 1. Metimazol puedo tener a dosis de 40 miligramos a 80 miligramos por día. Puedo tener prednisona vía oral, puedo tener un beta bloqueante. Si no tengo propanolol, pues le meto 3 comprimidos de 50 miligramos de atenolol. Obviamente tú me vas a decir, esto no está en las guías, pero bueno, estamos lastimosamente en países donde no tenemos todos los recursos y son pacientes que responden bastante bien a esa inducción de tratamiento que le hacen los médicos en el primer nivel. Si tú me dices, demuéstrame la guía en que está eso, no te lo puedo demostrar. Así como no te puedo demostrar que en el coma mixedematoso tenemos levotiroxina intravenosa. No tenemos en el Ecuador levotiroxina intravenosa. Entonces, ¿qué sí tenemos? Por ejemplo, para la tormenta tiroidea tenemos tapazol, tenemos propiltiuracilo, tenemos beta bloqueante, tenemos corticoides, que es algo que puede ayudarle mucho al paciente. Acetaminofén, paracetamol tenemos. Entonces, realmente el manejo del paciente en el primer nivel de este tipo de pacientes hasta que llegue la ayuda en una ambulancia especializada y traslade a este paciente al siguiente nivel, puedes hacer mucho por el paciente. Listo, doctor Guerrero. Le agradecemos mucho por su intervención, en realidad muy completa y muy enriquecedora el aprendizaje. Esperamos contar con usted en una próxima ocasión y buenas noches, muchas gracias. Gracias, mi doctor. Dios les pague por la invitación.